Bienvenidos amigos al programa Dolarización en Acción, un programa nuevo que estamos trayendo para su consideración respecto al tema de la dolarización en el Ecuador. Un tema que consideramos muy importante, muy relevante, extremadamente prioritario en el Ecuador porque existen muchos eventos que se dan en el país, muchas noticias que salen en el país que la gente a veces no sabe cómo entender, cómo procesar y sobre todo no sabe cómo reaccionar a estas noticias. Mucho de esto se debe a que el ecuatoriano promedio no conoce sobre la dolarización, no conoce las bases teóricas de la dolarización, no tiene suficiente conocimiento previo sobre la dolarización y el resultado es que no se comprende, no se entiende, no se sabe cómo procesar una serie de sucesos que se dan alrededor del tema, tanto dentro del Ecuador como fuera de ella. En este día de hoy vamos a comenzar con el caso del Fondo Monetario Internacional que le acaba de conceder un préstamo al Ecuador, un préstamo que justamente en esta semana ha sido muy promocionado por parte del gobierno nacional y que tiene una serie de consecuencias para el Ecuador bajo la dolarización que son importantes de resaltar. El primer punto del día de hoy es de hacer un par de definiciones que nos van a ayudar a entender este caso. La primera definición que vamos a hacer es la de señoriaje. Señoriaje se refiere a la potestad que tiene un gobierno, potestad que tiene una nación de imprimir o de emitir su propia moneda, ya sea físicamente, en billetes, en moneditas o electrónicamente a través de transferencias bancarias, etc. Es decir, crear su propia moneda. El estar dolarizados implica que no podemos nosotros imprimir dinero. Nosotros tenemos que tener el dinero que usa Estados Unidos, por eso estamos dolarizados, y tenemos solo tres maneras de traerlo hacia el Ecuador, ya sea a través de exportaciones, a través de inversiones o, como acabamos de hacer con el FMI, a través de préstamos. Lo segundo que tenemos que aclarar es el tema de política monetaria. La política monetaria es una rama de la economía supremamente importante que se ha ido olvidando en el Ecuador debido a que estamos dolarizados. La política monetaria se refiere al tratar de estimular la economía para crear trabajos o desestimular la economía, desacelerar la economía para controlar la inflación a través del uso de instrumentos financieros. Por ejemplo, a través del uso de la masa monetaria, a través del uso de bonos del Estado o a través del uso de otras herramientas como préstamos, etc. Entonces, con esas dos definiciones vamos a pasar a las evaluaciones. La primera evaluación que queremos hacer es referente a por qué pedimos el préstamo. El préstamo, el gobierno ha dicho, se está pidiendo porque hay una brecha en el presupuesto general del Estado. Esto es impreciso. No vamos a decir que sea incorrecto, no vamos a decir que es una mentira, pero sí es bastante impreciso. ¿Por qué? Porque la razón principal por la cual se necesita ese dinero no es por la brecha fiscal del Estado. Es por el poco crecimiento económico que ha experimentado el Ecuador tanto en el 2017, en el 2018 y que se proyecta para el 2019. El diagrama número 1 que estamos acompañando en este punto muestra cómo el crecimiento del Ecuador ha sido paupérrimo. Tenemos un crecimiento que es inferior al crecimiento de incluso países que son más pequeños que nosotros como Uruguay. Tenemos un crecimiento que está muy por detrás del resto de los países latinoamericanos e incluso a mayor distancia de los países con economías emergentes, es decir, otros países en desarrollo de la misma categoría que el Ecuador. Se puede observar que el único país que tuvo un peor crecimiento económico el año pasado fue Venezuela y sabemos todos los problemas que tiene Venezuela encima, entonces no es ningún mérito decir que Venezuela esté creciendo más lento que nosotros o mejor dicho que no haya crecido en lo absoluto. Entonces tenemos un problema de crecimiento al cual si le restamos el crecimiento poblacional del Ecuador quiere decir que en realidad nos hemos vuelto más pobres en el 2017, en el 2018 y nos volveremos incluso más pobres ahora en el 2019 porque va a haber menos dinero para la cantidad de personas que están en el país. Como no se puede emitir dinero por el tema de señoriaje que acabamos de explicar, es decir, porque estamos dolarizados, no podemos emitir nuestra propia moneda, al Estado no le queda ninguna otra alternativa además de ir y prestar dinero para traerlo y tener circulante en el país. ¿Para qué? Para de esa manera estimular la economía, hacer que la gente tenga capacidad adquisitiva, pueda salir, pueda comprar y pueda de esa manera activar el aparato productivo. Eso por la primera parte de la evaluación. La segunda, la política monetaria. Lo dijimos en las definiciones, lo volvemos a repetir aquí. La política monetaria es algo que se ha dicho en el Ecuador que ya no existe gracias a la dolarización. La dolarización elimina dos partes de la política monetaria. Elimina el señoriaje que comentamos anteriormente y elimina la parte de la política cambiaria, es decir, la manipulación de la moneda nacional en relación a monedas extranjeras. Lo que hace Perú, lo que hace Colombia porque tienen monedas nacionales. Entonces en relación al dólar, al yuan, a la libra esterlina, al euro, etc. Nosotros ya no hacemos eso porque obviamente al usar el dólar
la cotización de nuestra moneda, la cotización del dólar a nivel internacional. Pero eso no quiere decir de que nosotros ya no tengamos política monetaria. Lo único que quiere decir es que nuestra política monetaria, la función de la política monetaria recae con más fuerzas en otras variables. Y estamos viendo esas otras variables en acción. Por ejemplo, lo del préstamo del FMI es simplemente una política paramonetaria. Quiere decir que como no podemos emitir moneda para estimular la economía, no nos queda otra que ir al mercado internacional y pedirla prestada. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Al no poder emitirla y no poder sacar los fondos de otras partes, no les queda otra que salir al mercado internacional y pedir prestado, en este caso el Fondo Monetario Internacional. Y hemos visto otro tipo de políticas pararancelarias funcionando en el Ecuador. Por ejemplo, en la época del presidente Correa y también en este gobierno, se pusieron salvaguardias a productos de Perú, Colombia, Bolivia, etcétera, incluso violando tratados como los del libre comercio que tenemos en el Pacto Andino. ¿Para qué? Para tratar de proteger la industria nacional, ya que no podemos devaluar. Como no tenemos política cambiaria, no tenemos capacidad de manipular la moneda para poder hacer nuestros productos igual de competitivos que el resto, lo que pusimos fueron trabas de aduanas, de tarifas y de cuotas. Todo con el propósito de cubrir la brecha que causa el no poder tener nuestra política cambiaria. Entonces podemos darnos cuenta de que no solo que no ha dejado de existir la política monetaria en el Ecuador, sino que es ahora muchísimo más compleja, porque las personas que manejen la política monetaria del Ecuador, que en este caso debería recaer sobre el Banco Central, que en estos 20 años de dolarización se ha vuelto solamente un ornamento del gobierno, el Banco Central debería tener técnicos que supieran manejar la política monetaria de una manera súper avanzada para poder compensar las brechas que están ocasionándose debido a la dolarización, las dos brechas que acabamos de mencionar. Nuestro punto número 3, la evaluación número 3, decir que porque estamos dolarizados es que no podemos crecer. La dolarización en sí no es la razón por la cual el país no está creciendo. Si nosotros conociéramos suficiente sobre las teorías que están sobre las que se basa la dolarización, sabríamos que se predice que nosotros deberíamos estar creciendo mínimo al mismo ritmo que está creciendo el país anfitrión, en este caso Estados Unidos. Como se puede ver en el diagrama número 1, Estados Unidos está creciendo mucho más rápido que nosotros, mucho más rápido que nosotros. El año pasado nosotros tuvimos un crecimiento de aproximadamente entre el 0.8 y el 1%, Estados Unidos estuvo al 2.5%. Eso quiere decir que creció casi 3 veces más rápido que nosotros. Dependiendo de la medida que usted tome, puede ser hasta 3 veces más rápido que nosotros. Un país que es mucho más grande, un país que está mucho más poblado, un país que tiene muchísimos más problemas sociales, culturales, etcétera, que nosotros, logra crecer 3 veces más rápido estando dolarizado, evidentemente, porque ellos son los anfitriones de la dolarización. Entonces, no es el dólar el que nos está manteniendo retrasados, es el mal manejo del país y en específico el no saber manejar un país que está dolarizado. Se ignora constantemente la dolarización, no se la trata a profundidad, no se la toma en consideración cuando se están haciendo análisis económicos y el resultado es que se toman medidas que parecen lógicas cuando se las van a tomar, pero al momento de implementar no funcionan. ¿Y no funcionan por qué? Porque van en contra de las teorías de la dolarización y nosotros vivimos dolarizados. En conclusión, la primera, el préstamo del Fondo Monetario Internacional no se ha debido porque hayan huecos en el presupuesto general del Estado. Eso es contabilidad económica. Podemos discutir por las próximas 5 horas sobre cómo se debe balancear un presupuesto general del Estado, pero la realidad del asunto es que el crecimiento del Ecuador está muy lento y el gobierno necesita traer recursos para poder estimular a la economía. Por eso se ha pedido este préstamo y es la manera más rápida de hacerlo, porque el gobierno también está implementando otras medidas y las empezó a implementar desde que llegó el gobierno hace 2 años atrás, como reducir impuestos por aquí, hacer estímulos tributarios por otros lados, pero esas son medidas que toman mucho tiempo en dar resultados. El traer e implementar e inyectar recursos al Estado, inyectar dinero al Estado es lo más rápido, es lo que funciona de una manera mucho más ágil. ¿Por qué el gobierno quiere hacer esto? ¿Por qué? Porque primero que nada ya está cumpliendo 2 años en el poder y no ha tenido buenos resultados. Pero segundo, porque se vienen las siguientes elecciones.
elecciones en las que el mismísimo expresidente Correa ha dicho que va a participar. Entonces, si esta situación económica se mantiene, es muy poco probable que los partidarios del gobierno logren mantener sus puestos, y eso es lo que más les preocupa. Necesitan actuar rápido, están actuando rápido, trayendo ese dinero del Fondo Monetario Internacional, que insisto, no es para cerrar una brecha del presupuesto general del Estado, es para estimular la economía, porque no hay otro lugar del cual pueda venir, bajo estas condiciones en las que estamos, de las que pueda venir el dinero. Segundo, la política monetaria en el Ecuador sigue viva, hay que estudiarla, hay que aprenderla y hay que saber manejarla para precisamente no caer en estos baches, en estas circunstancias en las que nos estamos haciendo más pobres cada año. Y tercero, el dólar no es la razón por la que no estamos creciendo. El dólar debería ser una razón para tener un mínimo de crecimiento anual, que es bastante más alto que el que tenemos ahorita. Es más, el dólar debería ser una vaca sagrada del gobierno, porque este es un gobierno que el año pasado tuvo 2 vicepresidentes y los 2 salieron por casos de corrupción. El primero al principio del año, que está todavía en la cárcel, y la segunda, que probablemente sea enjuiciada y sea metida presa en algún momento en este año. Si no es en este año, en algún momento más adelante. Entonces, eso normalmente hubiera tenido un impacto catastrófico sobre cualquier programa de gobierno en cualquier otra circunstancia. El dólar es lo que protege al Ecuador de esos impactos políticos afectando la economía. Pero no es suficiente, hay que saber manejar económicamente a un país dolarizado. Hay que saber dónde están las ventajas de la dolarización, hay que saber dónde están las desventajas de la dolarización y hay que tener planes y programas que se ajusten a eso. El dólar y la dolarización, desde el principio, desde que se implementaron hace 20 años atrás, se dijo, son una camisa de fuerza. Entonces cualquier plan, programa, idea, etcétera, que se vaya a desarrollar, tiene que ajustarse a ese sistema. Caso contrario, va a fracasar. Bueno amigos, y con eso finalizamos nuestro primer caso. Les agradecemos por su atención y si les gustó, por favor hagan clic en el botón de suscribirse. Además, que si ustedes conocen a alguna persona que esté interesada en el tema de dolarización, en el tema de economía o en general en los temas que vamos a tratar, no se olviden de compartir este video. Si tienen preguntas, si tienen algún tema específico que les gustaría que tratáramos en el programa o si desean alguna aclaración sobre cualquiera de los puntos que hemos hecho, no olviden dejar un comentario abajo y les estaremos respondiendo tan pronto podamos. Gracias.